Buenas tardes para todos y todas, apreciados estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, adscritos a la asignatura electiva Políticas Públicas y a todas las personas que en general, de una manera muy generosa, nos siguen en el canal YouTube. Hoy, martes 28 de abril del año 2020, siguiendo los derroteros del programa, vamos a dar continuidad a los desarrollos temáticos de nuestra asignatura. No sin antes traditarles nuevamente un saludo de fraternidad, de mucha esperanza, de fortaleza en estos difíciles momentos en los que paulatinamente se busca de alguna manera recuperar la normalidad en muchas esferas de la vida social. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy pues es un tema que no resulta nada exógeno, ajeno a los desarrollos temáticos de su carrera profesional y muy seguramente lo han referenciado en otras asignaturas, de tal manera que vamos a ser lo más psicosintéticos posible para no decaer en la reiteración de algunos conceptos ya conocidos por todos ustedes. Entonces, sin mayores preámbulos, entremos en materia. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la estructura, organización y funcionamiento del Estado colombiano, en el entendido de que este organigrama o este modelo organizacional en últimas es el que materializa y lleva a feliz término el desarrollo, la ejecución de las denominadas políticas públicas en Colombia. Utilizando metodológicamente un derrotero de carácter deductivo, de manera general, digamos que constitucionalmente las cartas políticas se caracterizan, y más en el caso de tradiciones jurídicas occidentales como la nuestra, imbuidas por el derecho romano, en estructurarse a partir de dos grandes partes. Una parte que se llama técnicamente una parte dogmática, que está imbuida de valores, de principios, de preceptos del más alto calado, que tienen que ver con la conjugación de los valores, la ontología, la axiología y la orientación misma de una forma de organización política. Y desde luego, pues la Carta Política del año 91 de nuestro amado país no es la excepción. Y un segundo gran componente, que es la parte que se denomina como parte orgánica, donde aparece precisamente la estructura, la organización y funcionamiento del andamiaje mismo de un Estado. Para el caso concreto del derecho constitucional colombiano, podemos ubicarnos a partir del canon 115 del Estatuto Superior, y allí de una manera muy pormenorizada, como seguramente lo desarrollaron en su asignatura de Derecho Constitucional Colombiano, o lo están desarrollando, observamos ese escenario del cual estoy hablando en este preciso instante. Pero antes de hacer una presentación muy somera, muy sucinta de ese organigrama, digamos también que hay un referente obligado de arraigo filosófico y nos ubica necesariamente en los albores de la Revolución Francesa, y particularmente en una selecta obra que siempre recomendamos en este proceso formativo, que se denomina Del espíritu de las leyes, escrita por el inmortal pensador Carlos Secondán Barón de Montesquieu. Entonces allí se habla de la denominada teoría de los frenos y contrapesos, la necesidad precisamente de que no hubiera o se le diera continuidad histórica a esa concentración omnímoda de facultades en un solo órgano, en el soberano. Y desde allí se viene hablando históricamente de la tan mentada tridivisión de poderes, las tres ramas del poder público: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y la rama jurisdiccional. Sin embargo, Colombia, pues siguiendo esa tradición, ha ampliado muchísimo más ese espectro. Y además de referenciar esas tres ramas, habla también de un conjunto de órganos, de entes autónomos independientes que en últimas contribuyen a materializar, a hacer efectivos los fines esenciales del Estado, que como ya sabemos se encuentran insertos en el artículo 2 del Estatuto Superior.
En otras palabras, en el estado actual de cosas, para una mejor comprensión, debemos decir que la estructura de organización y funcionamiento del Estado colombiano, de su composición administrativa, nos ubica necesariamente en 5 grandes capítulos. El primero, las ramas del poder público. Segundo, los órganos autónomos e independientes. Tercero, la organización electoral. Cuarto, los organismos de control. Y quinto, aún de manera transitoria en su materialización y ejecución, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, observen que hecha esa enunciación de carácter genérico, lo que se impone es empezar a desarrollar de manera específica, explícita, cada uno de estos gruesos componentes. El primero, y el más familiar para todos nosotros como estudiosos del derecho, las ramas del poder público, apuntando nuevamente esa tradición ancestral de la tridivisión de poderes. Encontramos la rama legislativa que tiene escenarios de concreción a nivel nacional, a nivel departamental y también a nivel local. Recordemos que el máximo exponente de la rama legislativa a nivel nacional es el Congreso de la República, a nivel de departamentos las dumas o asambleas departamentales, a niveles locales o distritales pues los consejos. El Congreso de la República tiene dentro de su organización fundamentalmente 2 normas que son vitales para entender su composición. Hago referencia a las leyes tercera y quinta del año de 1992, recordando que este órgano congresional cumple en esencia fundamentalmente 3 tipos de actividades. Una, que es el ejercicio de la denominada cláusula de competencia general legislativa, el hacer las leyes. La segunda tiene que ver con funciones jurisdiccionales. Hay unas comisiones donde se investiga o se acusa, según el escenario, a personas que gozan de fuero constitucional. Y una tercera actividad que debemos recordar tiene que ver con el ejercicio del control político que se realiza a altos funcionarios del Estado. Recordemos también que el Congreso de la República tiene pues una Cámara Alta, una Cámara Baja, o dicho de otra manera, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En la actualidad el Senado de la República está integrado por 108 senadores, la Cámara de Representantes por un número de 171. Tanto el Senado como la Cámara tienen unas comisiones que la integran, unas comisiones constitucionales permanentes, unas comisiones legales, unas comisiones especiales y unas que se llaman comisiones accidentales. Refiriéndonos al Senado de la República, las comisiones constitucionales permanentes son 7, las comisiones legales son 6, las comisiones especiales son 4 y las accidentales 3. En la Cámara de Representantes se replica ese modelo, solo que en las especiales no son 4 sino 3 y en las accidentales, a diferencia del Senado, no son 3 sino 2. Y se mantienen desde luego las comisiones constitucionales permanentes en número de 7 y las comisiones legales en número de 6. En un segundo tópico encontramos dentro de las ramas del poder público en Colombia la rama ejecutiva, que también con expresiones de cobertura nacional, departamental y local encuentra como máximos exponentes primero al presidente de la República, que como también lo hemos elucubrado en sesiones precedentes, encarna la triple condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. A nivel departamental encontramos los gobernadores y también a los alcaldes, bien de nivel local o de nivel distrital, todos ellos fruto de una composición democrática de elección popular, al igual que los miembros del Congreso de la República. Ubicados en el espectro de la rama ejecutiva, conviene destacar que lo que
comúnmente se denomina gobierno en estricto sentido, se integra por el presidente de la República, los ministros del despacho y los jefes de departamento administrativo. La rama ejecutiva, dentro de ese andamiaje, tiene un gran sector central y un sector descentralizado. Entonces refirámonos un poco al sector central de la administración en materia ejecutiva. Ese sector central de la administración y también pues comprometido de manera plena en la ejecutoria de las denominadas políticas públicas está integrado pues, por la Presidencia de la República, por la Vicepresidencia de la República, por los consejos superiores de administración. En este momento en Colombia hay por el orden de 10 consejos superiores de administración. Aquí quiero destacar dos que son bien importantes para nuestra asignatura. Uno, el CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el CONFIS desarrolla los lineamientos de orden fiscal, la fiscalidad misma, las fuentes de financiación para la ejecución de las políticas públicas. Y algo que vamos a trabajar con más detalle en la próxima semana, que tiene que ver con el Consejo Superior de Política Criminal. Entonces, anticipo para la próxima jornada, es necesario que ustedes previamente, siguiendo la metodología de análisis jurisprudencial ya explicitada, a más no poder en esta asignatura, le den lectura juiciosa, analítica, a la sentencia C646 del año 2001, ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Y allí justamente se va a hablar de una dimensión de la política pública en Colombia, que es la política criminal del Estado. Entonces, por eso traigo a colación, dentro de este concepto de Consejo Superior de Administración, al CONFIS, fuentes de financiación, y al Consejo Superior de Política Criminal. Pero sigamos. En este espectro de sector central tenemos los departamentos administrativos. Departamentos administrativos en Colombia hay 6. Destacamos para nuestro lineamiento de políticas públicas el DNP, que traduce el Departamento Nacional de Planeación, que como su nombre lo indica, se encarga de hacer los diagnósticos, los estudios, los análisis para el establecimiento, la implementación de políticas públicas en el orden económico y social del país. El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, también tiene un papel fundamental en esta materia. Y, cómo no mencionarlo, el DAF, DAFP, el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Por qué razón? Porque la estructura y organización del Estado colombiano tiene en su recurso humano, en el talento humano, un orden aproximado de un poco más de 1.200.000 servidores estatales. Y la función administrativa va de la mano con la denominada función pública. Por eso existe un departamento administrativo de la función pública. Los ministerios en Colombia, con la más bien reciente transformación de Coldeportes en Ministerio del Deporte, son 18. Y hay un orden de prelación, que no es un orden caprichoso. Comienza o principia con el Ministerio del Interior, continúa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Transporte. En fin, lo que quiero destacar es que hay un orden de prelación, y por eso no caprichosamente en uno de los ejercicios evaluativos del corte anterior se ponía en evidencia cómo de manera figurada, simulada, a manera de casuística, el presidente de la República delegaba en un ministro del despacho la ejecución de actividades en ausencia suya. Entonces, en esos órdenes prevalentes debemos tener la claridad jurídica de que el primer convocado a asumir esas funciones del presidente de la República es el ministro del Interior. No es, como algunos creen, la persona del vicepresidente de la República.
Entonces ahí legalmente hay un orden de prelación y obviamente los ministros del despacho son los colaboradores inmediatos, los representantes directos del presidente de la República, y por eso pues tienen unos niveles de responsabilidad social y de control político, particularmente en la ejecución de estas políticas. Hablaba también de las superintendencias sin personería jurídica, hacen parte del sector central de la administración, las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, ahí recuerdo la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que tiene que ver muchísimo con la operatividad y la concesión de permisos y explotaciones de nada más ni nada menos que los recursos naturales y de los impactos ambientales, la CREG, la Comisión de Regulación de Energía, que también tiene un papel bien importante. Entonces, recapitulando, en materia de la administración en su nivel central, hay un primer gran componente que es el sector central. Pero además de ese sector central, hay lo que se denominan en el derecho administrativo unos organismos principales de primer orden. Y en esos organismos principales destacamos un sector descentralizado por servicios, en primer lugar, y segundo, unos organismos de funcionamiento como mecanismo de coordinación. Veamos qué es cada uno de estos componentes. Primero, el sector descentralizado por servicios. Veíamos en jornadas académicas previas que uno de los principios organizacionales del Estado colombiano es precisamente la descentralización. Y hablamos de descentralización territorial, hablamos de descentralización por colaboración o de particulares, y hablamos de descentralización por servicios. En ese modelo de descentralización por servicios se habla de unas entidades adscritas y unas entidades vinculadas. ¿Adscritas o vinculadas a dónde? Pues a los ministerios o a los departamentos administrativos. Dentro del conjunto de entidades adscritas a ministerios o administrativos, ¿qué encontramos? En primer lugar, los establecimientos públicos, creados por ley, con personería jurídica, con autonomía administrativa, con autonomía presupuestal. En Colombia en este momento son 33 establecimientos públicos. Recordamos que de manera directa con la ejecución de políticas públicas, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a propósito de la emergencia y la declaratoria que tenemos en este estado actual de cosas. En segundo lugar, dentro de ese espectro de entidades adscritas, se habla de las superintendencias con personería jurídica. Estas superintendencias ejercen por su propia naturaleza unas competencias de inspección, control y vigilancia en unos renglones importantes, en unas entidades trascendentales para la ejecución de políticas públicas en Colombia. ¿Cuántas superintendencias tenemos en este momento? 10. Destacamos la Superintendencia de Salud, por lo que representa, la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo. También en las entidades adscritas tenemos las unidades administrativas especiales con personería jurídica, por ejemplo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el recaudo tributario, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como garante de la explotación del espacio aéreo en Colombia, en concepto de soberanía. En cuarto lugar, en esas entidades adscritas tenemos las agencias nacionales especiales, como por ejemplo la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, que tiene que ver con un grueso componente de política pública en materia de generación de infraestructura de cuarta generación. En quinto lugar, las entidades especiales con personería jurídica, en este momento son 6. Hay una importantísima que recordamos que se llama FOGAFIN, que es el Fondo de Garantías para todas las entidades financieras. En sexto lugar, los institutos científicos y tecnológicos. Destacamos en materia de políticas públicas el INS, el Instituto Nacional de Salud. En séptimo lugar, dentro de esas mismas entidades
adscritas, los institutos científicos y tecnológicos, no creo que eso ya, sí, ya los había mencionado, mil excusas, los fondos especiales con personería jurídica, en este momento son 4, el FONAM, que es el Fondo Nacional de Medio Ambiente, por el impacto que tiene en estos aspectos de explotación de recursos. En octavo lugar, las filiales y las asociaciones de las empresas industriales y comerciales del Estado. Filiales y asociaciones porque es un nuevo modelo que se ha venido implementando paulatinamente a manera de alianza estratégica entre este tipo de instituciones. Y en un segundo gran componente del sector descentralizado por servicios, destacamos las entidades vinculadas, que replica casi el mismo modelo de las entidades adscritas, es decir, en el sentido de que hay institutos científicos y tecnológicos, fondos con personería jurídica, filiales de empresas industriales y comerciales del Estado, asociaciones de empresas industriales y comerciales del Estado, pero de una manera concreta hace referencia en su organigrama a, primero, empresas industriales y comerciales del Estado. En este momento en Colombia tenemos 7 empresas industriales y comerciales del Estado que tienen una naturaleza jurídica muy particular, una autonomía financiera, una autonomía también en aspectos administrativos, una personería jurídica, y lo importante es la aplicación en algunos aspectos tanto de normas de derecho público como privado, de tal manera que permite en igualdad de condiciones y en un modelo de competencia y en estándares de calidad ofertar públicamente al conglomerado servicios que normalmente prestan también los particulares. ¿Qué ejemplos tenemos? En este momento en Colombia hay, por el orden, ya lo decía, de 7 empresas industriales y comerciales del Estado, que recordemos una Satena, que es aviación civil explotada por militares, particularmente para los denominados otrora tiempo territorios nacionales, el Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, es también un ejemplo latente de empresa industrial y comercial del Estado. En un segundo renglón de estas entidades vinculadas, complementarias, están las sociedades de economía mixta, que se caracterizan fundamentalmente por tener una composición en sus recursos, en la participación accionaria, tanto de dineros, recursos del Estado mayoritariamente siempre, y de músculo financiero proveniente de particulares. En este momento en Colombia tenemos por el orden de 37 sociedades de economía mixta. Destacamos pues obviamente la más emblemática de todas, que es en Ecopetrol, con algunas transformaciones que ha tenido. Entonces hoy es una sociedad por acciones, que valga la redundancia. Corabastos, también puesta muy en el ojo de la opinión pública con el tema de esta pandemia. Y desde luego tanto las empresas sociales del Estado como las empresas de servicios públicos domiciliarios, que son 4 dentro de las empresas sociales del Estado. Recordamos el Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo. Decía que el sector central estaba compuesto pues por un sector fuerte que, además del diseño, implementaba las políticas públicas, coadyuvado por este sector de carácter descentralizado, especialmente el sector descentralizado por servicios. Y en esos organismos principales o de primer orden, además del sector descentralizado por servicios, mencioné algunos estamentos cuyo funcionamiento sirve como mecanismo de coordinación, particularmente en materia de políticas públicas. Esos organismos de funcionamiento especial a manera de mecanismos de coordinación en Colombia se cuentan actualmente en número de 8. Quiero destacar 2. Uno, el Consejo de Ministros, porque pues el Consejo de Ministros es un órgano consultivo de primer orden para el presidente de la República. Y uno segundo, fundamental para nuestra asignatura y para la vida social y política del país, que es el COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Entonces,
una vez finalicemos el tema de la analítica de la política criminal para cerrar nuestro ejercicio académico en este semestre. El propósito, mi noble intención, es que abordemos un documento COMPES relacionado con uno de los temas más álgidos y más controversiales que tiene que ver con ese cáncer, porque no tiene otro calificativo, que cada día carcome más a la sociedad colombiana, que se llama corrupción. Entonces vamos a ver un documento COMPES que condensa allí toda la estrategia integral de lucha contra la corrupción. Bien, entonces en apretada síntesis digamos que esa es la rama ejecutiva del poder público. Y en tercer lugar, para terminar este primer gran capítulo de estructura, organización y funcionamiento del Estado, tenemos, pues ni más faltaba, nuestra rama jurisdiccional, en la cual pues ustedes son absolutos conocedores en detalle. Hay unas jurisdicciones ordinarias, hay unas jurisdicciones especializadas, entonces recordémoslas. En primer lugar, tenemos en la jurisdicción constitucional su máximo exponente, la Corte Constitucional, que ustedes saben está integrada por un número impar de 9 magistrados, elegidos para un periodo constitucional de 8 años, de ternas que son presentadas, una por la Corte Suprema, otra por el Consejo de Estado, otra por el Presidente de la República, y son elegidos por el Senado de la República. Francamente, pues yo en la composición y organización del Estado, con todo respeto y humildad lo digo, tengo serios reparos en la manera como particularmente los altos dignatarios son escogidos, porque hay un evidentísimo y tangible matiz de politización que no conviene, por la idiosincrasia y por el carácter tan sui generis de la antropología cultural colombiana. Añoramos a que con el tiempo pues, nuestra estructura sea más madura, más robusta, y nuestra cultura organizacional sea otra. Pero esa es la manera como está integrada la Corte Constitucional. Y como nosotros sabemos, en voces de los artículos 239 y subsiguientes, tiene bajo su custodia nada más ni nada menos que la salvaguarda, la supremacía, la integridad de la Carta Política y por ende del ordenamiento jurídico. No en vano el ejercicio que recién hemos finalizado fue un análisis de una acción pública de inconstitucionalidad en materia de recuperación de espacio público, normas de convivencia ciudadana derivadas del Código Nacional de Policía y pues desde luego la problemática de política pública que gravita en torno a los vendedores informales. En segundo lugar, jurisdicción ordinaria, tenemos la Honorable Corte Suprema de Justicia, que como ustedes bien saben tiene un número impar de magistrados, 23 en total, divididos en 3 salas, en la sala de casación civil, la sala de casación laboral, cada una con 7 magistrados, la sala de casación penal con 9 magistrados. Estos magistrados tienen un periodo también de 8 años, son elegidos por la propia corporación, pero de listas que estructura el Consejo Superior de la Judicatura. En ese orden de descenso, pero no significa que de importancia, tenemos los tribunales superiores de distrito judicial, que en Colombia son 32, tenemos los juzgados de circuito en varias ramas, civil, penal, laboral, promiscuos, 1368, juzgados municipales en número de 1878, disgregados por toda la geografía colombiana, en materia civil, en materia penal, en materia laboral, promiscuos y jueces de pequeñas causas. Tenemos los juzgados de ejecución de penas y de medidas de seguridad, los juzgados de familia, los juzgados penales de adolescentes y los promiscuos. En la jurisdicción contencioso-administrativa tenemos como máxima autoridad al Honorable Consejo de Estado. El Consejo de Estado también tiene, recordemos, una composición impar, 27 magistrados que están agrupados en 3 salas, la sala plena, la sala de consulta y servicio civil y la que más cúmulo de actividades tiene, que es la sala de lo contencioso administrativo, subdividida en 5 secciones. Estos magistrados también tienen un periodo de 8 años. Y
Descendiendo en esa jurisdicción encontramos los tribunales administrativos, que en Colombia son 24, y los juzgados administrativos, que son más bien de una, digamos, actividad reciente. En un cuarto componente tenemos las denominadas jurisdicciones especiales, la jurisdicción de paz, la jurisdicción penal militar por la consagración del fuero penal militar, que es de rango constitucional. Allí encontramos jueces penales militares, tribunales penales militares, con la particularidad de que las decisiones que toman los tribunales penales militares pueden ser objeto, por vía del recurso extraordinario de casación, de competencia de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad en materia de jurisdicción ordinaria. Las jurisdicciones especializadas de las comunidades indígenas, el componente étnico y multicultural que tiene nuestro amado país. Tenemos también la justicia especial para la paz, pero esa la quiero dejar como último gran ingrediente, como lo anuncié al comienzo del conversatorio de hoy. En quinto lugar, en la composición de la rama judicial tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez también tiene una serie de consejos seccionales a lo largo y ancho del país, y desde luego la Fiscalía General de la Nación como órgano titular de la acción penal del Estado, que tiene dentro de sus apéndices un establecimiento público supremamente importante, con el cual tenemos vínculos muy cercanos, que es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, hasta ahí, volviendo al esquema inicial, hemos presentado de una manera muy sucinta, muy concreta, las ramas del poder público. En un segundo gran capítulo de esa estructura y organización y funcionamiento del Estado, tenemos los que se conocen como órganos autónomos e independientes. Cuando uno hace una lectura primigenia del artículo 113 de la Constitución Política, ¿qué encuentra? Que hay una enunciación, dice, las ramas del poder público son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Hasta ahí, tridivisión de poderes. Pero a renglón seguido, el constituyente estableció que además de las ramas del poder público existirán otros órganos autónomos e independientes que en todo caso han de contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entonces son entes autónomos de expresa consagración constitucional y de desarrollo legal, y que tienen que ver también muchísimo con el tema de la ejecución de políticas públicas. Mencionemos algunos dentro de esos órganos autónomos. El Banco de la República, banco emisor, encargado de toda la política monetaria y macroeconómica del país. La Comisión Nacional del Servicio Civil, la CNSC, también importantísima en materia de políticas públicas. Ni qué decir las corporaciones autónomas regionales. En Colombia en este momento hay 27 corporaciones autónomas regionales: Corpo Nariño, Corpo Magdalena, La CAR, Cornare, entre otras, que tienen que ver pues con esa filosofía de región, de unión de municipios, de asociaciones, de entes territoriales para una mejor gestión de las necesidades y de la explotación de los recursos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá, de los valles de Guatey y Chiquinquirá, para mencionar un caso concreto. Aquí también en estos órganos autónomos e independientes aparecen los llamados entes universitarios autónomos, que en este momento son 16. Y aquí, pues, ni más faltaba, aparecemos nosotros, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, como ente universitario autónomo, con una gran tarea en materia de políticas públicas, de sensibilización. La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada, entre otros. Y en este espectro de órganos autónomos e independientes, la Autoridad Nacional de Televisión, conocida como ANTV.
porque pues cada vez las tecnologías de la información y las comunicaciones, y particularmente la televisión, tienen un papel predominante en las gestiones y en las tareas de sensibilización y divulgación de políticas públicas. Entonces, recapitulando, en esta estructura y organización del Estado colombiano tenemos, en primer lugar, ramas del poder público; segundo, entes autónomos o independientes; tercero, la llamada organización electoral. Es de la esencia de una estructura democrática, la cual caracteriza desde sus albores a la sociedad colombiana y hoy por hoy al Estado colombiano, la consagración de mecanismos de participación ciudadana y particularmente la posibilidad como derecho ciudadano de elegir y ser elegido, y el ejercicio al sufragio universal como derecho y como deber. Seguramente ustedes vieron esas dos aristas en su curso de Derecho Constitucional. Lo que quiero destacar acá es que la organización electoral está conformada pues por un órgano visible que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil. Registrador Nacional del Estado Civil es elegido para un periodo de 4 años. Hay un organismo de composición plural colegiada que se llama el Consejo Nacional Electoral, que está integrado por un total de 9 consejeros magistrados para un periodo de 4 años, y realmente tiene una forma muy a la colombiana, muy sui generis de componerse. Se compone a partir de lo que se conoce en materia electoral como cifra repartidora, a partir de las postulaciones que hacen los partidos políticos con personería jurídica. Los registradores, que los hay en diferentes órdenes, distritales, municipales, auxiliares, y adicionalmente en esa organización electoral también aparecen los delegados, tanto del registrador nacional como de los registradores distritales y municipales, expresando esto último algo que también trabajamos en otro momento de nuestra asignatura, que es el modelo de desconcentración administrativa. En cuarto gran capítulo, en la estructura, organización y funcionamiento del Estado, tenemos los organismos de control, porque pues precisamente se trata de que en las ejecutorias de las políticas públicas y en los planes de desarrollo económico y social de cualquier gobierno, pues existan unas instancias del más alto nivel que se predican autónomas, independientes, para ejercer un eficaz control a esos planes y programas de desarrollo. Entonces, recordemos, dentro de los organismos de control, primero encontramos el Ministerio Público. El Ministerio Público como garante, como veedor de los intereses ciudadanos, del reconocimiento de las garantías fundamentales, de los derechos colectivos. ¿Cómo está integrado el Ministerio Público? Recordémoslo brevemente. En primer lugar, la cabeza visible, el señor Procurador General de la Nación, que es elegido para un periodo de 4 años por parte del Senado de la República. Entonces, aquí otra observación de carácter constructivo. Abogamos porque todos los altos cargos y dignatarios del Estado ojalá no tuvieran esa composición política en su escogencia, y que más bien obedeciera en el deber ser a un criterio, a un concepto de meritocracia, y fuera otro el método de escogencia. En segundo lugar, pues está el defensor del pueblo, también elegido para un periodo de 4 años, ya no por el Senado, sino por la Cámara de Representantes. Igual observación al caso del señor Procurador General. Y también hay un conjunto diseminado a nivel territorial, que son las Procuradurías distritales y municipales. En segundo lugar, dentro de los organismos de control, tenemos a la Contraloría General de la República. Pero bueno, previo a eso, quería recordar que en materia de responsabilidad disciplinaria, el marco normativo, ustedes lo desarrollarán en otra asignatura que se llama precisamente Derecho Disciplinario, se encuentra sustancial y procedimentalmente hablando reglado por la Ley 734 del año 2002, conocida como
esta norma conocida como Código Único Disciplinario. Decía entonces que el segundo organismo de control en Colombia es la Contraloría General de la República, institución a la cual le tengo mucha gratitud. Cuando fui estudiante, pregrado, finalizando y recién graduado como abogado, hice parte de este organismo de control. El Contralor General de la República, recordemos, tiene un periodo que es igual al del presidente de la República, tema que nos parece absolutamente lógico y debiera inclusive tener una mayor extensión en el tiempo, lo que no conjuga muy bien con estos criterios de deber ser es que su escogencia la realizan el Congreso de la República en pleno. Además del Contralor, pues hay unas subdivisiones, las Contralorías de carácter territorial, departamental. Los juicios de responsabilidad fiscal que allí se adelantan están reglados por la Ley 610 del año 2000. En tercer lugar, dentro de los organismos de control está la Auditoría General de la República, que es una figura de creación de la Constitución del año 1991, particularmente el artículo 274. La norma reglamentaria es el decreto ley 272 del año 2000. El contador general de la República es la persona que realiza un ejercicio de control financiero, contable, a la gestión misma de la propia Contraloría General de la República. La mayoría de entidades del Estado que tienen la obligación de rendir cuentas al erario público en materia presupuestal es elegido por el Consejo de Estado para un periodo de 2 años de una terna que envía a la Corte Suprema de Justicia. No entiende por qué si el Contralor tiene un periodo igual al del Presidente de la República, o sea 4 años, quien lo audita solamente tiene un periodo de 2 años, pero pues son las particularidades que tiene nuestro ordenamiento jurídico. En quinto lugar, dentro de la estructura, organización y funcionamiento del Estado, tenemos el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, donde está precisamente el tema de la jurisdicción o la justicia especial para la paz. Lo ubicamos en este escenario porque pues se presume y se asume que tendrá una duración transitoria, en la medida que los grupos al margen de la ley que suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano habrán de reinsertarse, y pues lo que tiene que resplandecer es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todo lo que aconteció con ocasión del desarrollo del conflicto armado en Colombia hoy irresuelto. En primer lugar, recuerdo la ley 975 del año 2005, llamada Ley de Alternatividad Penal, donde de una manera muy concreta, muy concisa, generando un primer precedente legislativo, porque no lo había, se definió lo que debía entenderse por cada uno de estos conceptos. Se categorizó qué debía entenderse por víctima, eso es supremamente importante. También se brindaron las garantías y las condiciones para que grupos al margen de la ley se reinsertaran a la vida social. Pero fue solo a partir del acto legislativo 01 del año 2017, que fue el marco jurídico para la paz, donde realmente se hizo visible, materialmente hablando, este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¿Cómo está integrado este sistema organizacionalmente? En primer lugar, hay una comisión para el esclarecimiento de la verdad, que tiene su marco normativo de competencias asignado en el decreto 588 del año 2017, donde también
Se miran allí aspectos de convivencia y la garantía de no repetición. En segundo lugar, la unidad de búsqueda de personas que se consideran desaparecidas en el contexto y con ocasión o en desarrollo del conflicto armado, también con una normativa específica que es el Decreto Ley 589 del año 2017. Y en tercer lugar, pues la JEP, la Jurisdicción Justicia Especial para la Paz, que tiene una propia organización, estructura, desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista funcional. Allí hay unos órganos de gobierno, un presidente, una secretaria ejecutiva, pero en lo relevante, en lo más importante, desde el punto de vista particular de la juridicidad y de la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación, pues destaquemos que hay primero una unidad de investigación y acusación. Segundo, hay un tribunal de paz, es un esquema muy cercano para mi gusto y en lo que conozco, derivado de la Corte Penal Internacional. Tercero, una sala de concesión de amnistías e indultos como formas de perdón judicial. Ojalá el tiempo y las circunstancias nos permitan compartir nuevamente escenario académico en la asignatura de Derecho Penal y allí veremos con detalle el alcance de lo que es una amnistía propia, impropia y lo que es un indulto. En cuarto lugar, la sala de definición de situaciones jurídicas. Y en quinto y último lugar, una sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y de determinación de los hechos derivados del conflicto armado. De esta manera, pues, insisto, muy somera, muy esquemática, he querido recordarles cuál es la estructura y organización y funcionamiento actual del Estado colombiano, en perspectiva de entender que todo este gran andamiaje tiene como uno de sus puntos focales, su visión estratégica está precisamente asignada en el desarrollar cabalmente las políticas públicas que cada gobierno y cada programa de desarrollo establece como su carta de presentación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De todas maneras, los invito a que hagan una relectura de estos preceptos constitucionales para una mejor aprehensión del conocimiento. Y como les anuncié, lo próximo que vamos a desarrollar en esta materia de políticas públicas tiene que ver con la definición de políticas públicas y política criminal. Reitero, es menester darle lectura a la sentencia C-646 del año 2001, proferida por la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Material que, como es ya usanza en nuestra metodología virtual, será ubicada en la carpeta Drive también de materiales académicos. Les insisto con muchísimo gusto, tanto en el canal YouTube como en el correo institucional, en todas las formas de interacción tecnológica que tenemos, las inquietudes y las asesorías están a su entera disposición. Les agradezco muchísimo su paciencia, muchos éxitos en su actividad y Dios los bendiga.